2021 se cumplen 200 años de nuestra independencia y hay una iniciativa muy interesante formada por varios historiadores. Estamos ahora acá precisamente con Carmen McEvoy, que es una historiadora muy conocida, ha escrito muchos libros sobre la etapa republicana, sobre Manuel Pardo, etcétera. Y estamos también con otro historiador, Mauricio Novoa, que es precisamente director del Centro de Estudios Bicentenario, se llama, ¿no? Centro de Estudios Bicentenario, que es un centro que se ha formado hace un par de años, que ya organizó hace unos meses un seminario muy importante sobre el Bicentenario precisamente. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la idea de este Centro de Estudios Bicentenario, o de lo que ustedes quieren hacer, lo que ya están haciendo? Bueno, el Centro de Estudios Bicentenario es un intento de reflexionar sobre justamente la trayectoria del Perú en estos 200 años de historia y ser un ente que intermedie entre la producción historiográfica, que realmente es muy sofisticada la que se ha hecho, y una población que creo que está ávida de este conocimiento histórico, pero que no encuentra quizás los mecanismos para conocer cuál es nuestra tradición republicana, que creo que a partir de ella se podrían lograr cosas muy interesantes a nivel de la política, de la cultura, ¿no? Y del desarrollo social. Bueno, ojalá que efectivamente sirva para eso, ¿no? Porque justamente hoy día estábamos discutiendo con Mercedes Cabanías modificaciones a la ley de partidos políticos, porque no hay partidos políticos en el Perú. Es decir, todavía nuestro sistema está en ciernes, en formación, ¿no? Claro, digamos, hay una preocupación que hemos tenido en esto, y es que muchas veces desconocimiento de nuestra propia historia ha generado de una manera a veces artificial una serie de fragmentaciones, un discurso radical, digamos, que tiene repercusiones en una unidad nacional. Si es que hay, digamos, elementos que tienen discursos fragmentarios, que tienen discursos y una serie de preguntas retóricas, como si no somos o no somos nación, estamos frente a un problema. Entonces, nosotros queremos ser una especie de intermediario cultural entre este conocimiento, como decía Carmen, muy sofisticado, de historiadores peruanos que se fueron justamente en un momento en donde parecía que el Perú era un país inviable, que eran los años 80, que han hecho estudios fabulosos y que están regresando, y que nosotros como peruanos no conocemos esto, o sea, no conocemos nuestra propia historia, ¿no? Entonces ahí hemos detectado que hay un problema con repercusiones nacionales, ¿no? O sea que parte del esfuerzo que ustedes están haciendo tiene que ver con la posibilidad de, digamos, facilitar el retorno, o por lo menos la participación en la discusión nacional de los historiadores que se han ido. Que es interesante esto, porque, por ejemplo, también está ocurriendo lo mismo con los científicos. Claro. Que hay una gran cantidad de científicos fuera del Perú que están y empieza a haber esfuerzos por repatriarlos, o para que se integren o colaboren con el desarrollo de la ciencia en el Perú. Exactamente, es un capital acumulado, ¿no? Acumulado que al Estado peruano no le ha costado un centavo, claro, ¿no? Justamente estos historiadores que estamos en el extranjero, que hemos hecho nuestra vida allá, pero que queremos devolverle al Perú, claro, ¿no? Y de alguna manera todo este conocimiento histórico que llegue a través de talleres para maestros, seminarios, ¿no? Y la posibilidad de poder, como tú dices, estabas hablando un momento, esta inteligencia un poco desintegrada, ¿no? Y que esta inteligencia tenga una vida activa en la construcción del proyecto nacional, sí, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa. Bueno, justamente el Perú quizás tuvo la suerte más aciaga de todos los países de Sudamérica, porque nosotros éramos España, en buena cuenta, ¿no? Los demás países se liberaron del Perú, en buena cuenta, ¿no? Y entonces quedamos completamente, digamos, destrozados. Nuestra élite prácticamente desapareció, y me imagino que el caudillismo militar que tuvimos durante tanto tiempo, ese militarismo, se debió a eso, que no teníamos una élite. Y yo creo que es la complejidad de la independencia, ¿no? Es cómo desde el centro se destruye, ¿no? Y es el centro el que sufre más. Nosotros pagamos la independencia desde el lado realista y desde el lado patriota. Acá vienen todos los ejércitos y después nosotros tenemos una deuda con ellos, ¿no? Entonces, un poco ver nuestra independencia no como una traición de la élite peruana, sino la complejidad que significa ser
cabeza de imperio, claro, últimos en la fila, y al mismo tiempo tener que tener esta tarea de reconstruir todas estas fragmentaciones. Entonces, yo creo que volver al tema de la independencia y, como tú dices, al tema del caudillismo militar, que es una manera de construir Estado también, claro, ¿no? Que los caudillos están haciendo su propia tarea política, que hay que también darles crédito en ese sentido, ¿no? Bueno, estamos reivindicando entonces a los caudillos militares, qué interesante, sobre todo de alguien que se ha especializado en Manuel Pardo, el primer presidente civilista. No, o sea, efectivamente, hay una idea que el Perú, digamos, después de la independencia es una especie de Estado neoborbónico, ¿no? En el sentido que es ese mismo ejército que está en Ayacucho que continúa gobernando, pero al mismo tiempo hay una idea digamos del siglo XIX del Perú como una especie de supernova histórica, o sea, acá se conjuga todo, ¿no? Y esto creo que se mezcla, digamos, con la idea también de Ribagüero del Perú como una patria, como un país primogénito de América Latina. Entonces hay una especie de hub cultural, político, donde se conjuga todo en el Perú, que es una cosa fascinante, y es una cosa que suscita, digamos, asombro a donde uno va, es decir, uno se pasea por los congresos, y yo acabo de estar en el Congreso de la Independencia por los bicentenarios que se hizo en Quito, y el Perú es una especie de vedette, el Perú es una especie de lugar que todo el mundo quiere estudiar, y es algo que otra vez nosotros mismos digamos, estamos empezando a digamos, entender, y esta iniciativa, en fin, que viene, digamos, de la sociedad civil, por así decirlo, digamos, pretende rescatar esta idea como capitalizar, digamos, esa riqueza, esa historia difícil, claro. O sea, la historia difícil que al mismo tiempo es fascinante, ¿no? Y tú, volviendo al tema del caudillismo militar, por supuesto, yo, una civilista convencida, ¿no?, de la tradición republicana, pero últimamente estoy trabajando a todos estos que yo le llamo soldados de la República, como Nieto, ¿no?, como Bermúdez, que hacen sus revoluciones, pero al mismo tiempo están tratando de darle forma a un aparato político, ¿no? Entonces, dentro de lo que se puede, en situaciones muy difíciles, ellos están también tratando de pensar al Perú a su manera, ¿no? Entonces, a rescatar también estos momentos, digamos, de experimentación política, que son fascinantes y que los hemos puesto en esta caja negra que se llama anarquía. Claro. No, es una anarquía, es caos, pero ese caos tiene una cosa interesantísima, pero cómo están ellos tratando de dar solución a un problema que no lo tenía. Qué interesante. Bueno, desgraciadamente ya nos hemos pasado en realidad de la hora, pero deberíamos conversar más largamente sobre estos temas, que son los temas fundamentales. Yo los felicito realmente, y me imagino que tendrán un próximo evento, un congreso o algo más. Sí, tenemos programado para el próximo año varias cosas. A ver, Mauricio, pero ya no tenemos tiempo. Las cátedras, los coloquios, y bueno, y tenemos una página web para quien esté interesado en informarse sobre la página web. ¿Cuál es? Mauricio. www.2021.org.pe. Perfecto. Voy a entrar ahí y a ver qué conversación podemos tener en las próximas semanas nuevamente para ustedes no están acá, pues, en el Perú, ¿no? No, Mauricio sí. Mauricio, bueno, será con Mauricio entonces y Carmen cuando llegue. Él es el vínculo, el vínculo con la foraneidad. Él hace la intermediación. Muy bien. El cordón umbilical. Exactamente. Con la madre patria peruana. Con Perú Magna. Bien, muchas gracias a ustedes por su participación y felicitaciones nuevamente. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos.